Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Centro Patrimonial Recoleta Dominica. Bueno, mi nombre es Raquel Abella, soy la directora de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Si no han pasado a conocerla, cuando terminemos la charla vamos a pasar a ver algunos libros de los que va a comentar precisamente Miguel. Bueno, hoy estoy muy contenta de tener este conversatorio en el marco de la celebración del Día de los Patrimonios, que es la primera vez que con Sienar nos sumamos a este conversatorio. Está aquí presente Elizabeth Gallegos y Macarena Rivas, que estará por ahí dando vueltas. Las tres, bueno, yo tengo doble militancia desde la biblioteca y desde Sienar, pero bueno, Sienar precisamente nace desde este proyecto de la biblioteca que encabezó Elizabeth Gallegos sobre las encuadernaciones artesanales y artísticas. Y bueno, Pedro, de hecho, lo tuvimos presente en nuestro segundo seminario en el año 2023. Y bueno, y con Miguel también hemos tenido ya varias conversaciones previas. Me acuerdo que en el año 2022 hicimos un conversatorio para hablar sobre los 400 años de la universidad. Esto fue online. Y sí, y también estuvo Pedro, precisamente. Así que, bueno, hoy además vamos a conversar precisamente sobre los ejemplares de esos estudiantes de la primera universidad del país. Bueno, de hecho, tengo aquí anotado que la charla que dio Pedro fue sobre la encuadernación, un bien cultural pendiente de recuperación patrimonial. Así que los invito a revisarla, ya que está disponible en nuestro canal de YouTube, igual que la charla que tuvimos sobre los 400 años de la universidad que se gestó en el convento de Santo Domingo. Bueno, la verdad es que encuentro que hay varios hechos y personajes muy destacados de la biblioteca que hoy podría destacar, ya que es la única biblioteca de origen conventual abierta a la comunidad en Chile. Y bueno, ayer, por ejemplo, nos visitaba Jorge Soto Veragua, autor de La historia de la imprenta en Chile. Y bueno, él destacaba en la labor de los dominicos en una infografía en este libro, porque Fray Sebastián Díaz, quien fue el segundo prior de este convento, operó de manera bien autodidacta, la verdad, una imprenta antes de que la imprenta estuviera formalmente en el país, que no llegó hasta 1812 con la Aurora de Chile. Bueno, la imprenta en sí llegó un año antes. Y bueno, este Fray Sebastián Díaz realizó unos impresos en 1783 que hablan sobre las leyes que regían en este convento, ¿no? Así que bueno, los invito también a, si quieren, a descubrir un poco de este personaje que yo encuentro que es bastante desconocido y que es el primer cosmógrafo de América Latina. Bueno, yo creo que ya vamos a ir pasando, ya tenemos bastante contexto de la importancia de este lugar y después pasaremos a la biblioteca para seguir conversando. Así que les voy a ir presentando a Pedro Rueda Ramírez, quien es doctor en Historia, catedrático de universidad y coordinador del Máster en Bibliotecas y Colecciones Patrimoniales de la Universidad de Barcelona. Es investigador principal, conjuntamente con el profesor Luis Agustín, del proyecto Interferencias Culturales, Políticas Editoriales y Circulación del Libro en el Atlántico Hispánico entre 1492 y 1834. Ha participado en el equipo de la Universidad del proyecto Erasmus+, fortalecimiento de capacidades para la recuperación y conservación del patrimonio documental y bibliográfico en Latinoamérica, financiado por la Comisión Europea entre 2021 y 2023. Y es miembro del Centro de Investigación en Información, Comunicación y Cultura de la Universidad de Barcelona. Es miembro también de la Sociedad Española de Historia Moderna y de diversas sociedades científicas. Forma parte del Consejo de Redacción de la revista BID, Textos Universitarios de Biblioteconomía y Documentación, y del Consejo Científico de la Revista Bibliográfica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de México.
Su monografía más reciente es Libros y bibliotecas en Puebla de Los Ángeles, circulación atlántica y consumo de impresos, siglos del XVI al XVIII. En 2023 lo publicó. Y ha publicado el capítulo de Periferias y centros editoriales, circuitos de distribución y consumo del impreso en el mundo moderno temprano, en la editorial K. Foscari, el año pasado, en el libro De la periferia al centro, imprenta y literatura española de los siglos XVI y XVII. También ha coordinado los libros Redes del libro en España, Agentes y circulación del impreso, siglos del XVII al XX, y Edición y propaganda del libro, las estrategias publicitarias en España e Hispanoamérica, de los siglos XVII al XX, que lo publicó en 2018. Pedro, adelante cuando quieras. Muchísimas gracias. Lo primero es agradecer la invitación a estar aquí. Es un día muy especial, el Día de los Patrimonios, y para mí es una ocasión también de compartir con Raquel y con su equipo pues, algunas de las cuestiones que nos interesan en los dos lados del Atlántico. Vamos a comenzar con un repaso, vamos a ir pasando las diapositivas porque básicamente hoy lo que yo quería es plantear una cuestión muy visual. Cuando Chapiro planteaba la biblioteca, decía que estas grandes bibliotecas siempre han mirado tanto al futuro como al pasado, y es así. Cuando hablamos de patrimonio también hablamos de lo que actualmente son bibliotecas vivas y en interacción con investigadores y ciudadanía. A mí me interesaba plantear hoy un recorrido por ese interés de las bibliotecas como centros patrimoniales. Por un lado, declaraciones de la UNESCO, que haremos un repaso a algunas de ellas, que nos ayudarán a entender cómo se integra el mundo del archivo y de la biblioteca en el reconocimiento de las listas que son avaladas por la UNESCO. Quizás un segundo bloque muy interesante relacionado con la memoria del mundo, menos conocido, pero que para el ámbito de nuestras bibliotecas y archivos es esencial, y luego intentaré explicaros por qué. Permite un reconocimiento muy directo de determinados bienes comunes, de determinados elementos del patrimonio que adquieren una dimensión y una valorización global. A nivel europeo también tenemos nuestros propios sellos patrimoniales. He traído solamente un ejemplo. El sello de patrimonio europeo se va concediendo de manera muy puntual y permite ampliar, digamos, la proyección que tienen algunas bibliotecas. La Biblioteca General de la Universidad de Coimbra, en Portugal, por ejemplo, consiguió este reconocimiento. Bien sea de la UNESCO, la lista mundial de bienes patrimoniales, bien sea Memoria del Mundo o nuestros sellos patrimoniales, son elementos de calidad. Es una manera de reconocer cuáles son los bienes de especial protección, pero también para comprender y compartir esos bienes de una manera común. Por ejemplo, cuando uno visita la página web de la UNESCO, tiene un mapa y tiene una visualización de los lugares definidos dentro de la lista valorizada como de valor patrimonial mundial. Aquí tenéis una valoración que incluye bienes culturales, bienes naturales y bienes mixtos. Es decir, no solamente son espacios creados por el hombre, sino intervenidos también en los espacios naturales en los que convivimos. Y en algunos casos bienes transnacionales, que es una definición mucho más reciente para aquellos bienes culturales que son de más de un país, intentando romper las barreras más ligadas a las fronteras tradicionales. Estos bienes también incluyen una lista muy particular de bienes en peligro, lo cual también les permite visibilizar cuáles son las intervenciones de mayor carácter. Como verán, una buena parte de los bienes patrimoniales que están en Europa y el norte de América. No quiere decir que en el resto de los territorios no existan, sino que la protección en estos ámbitos territoriales lleva mucho tiempo y la diplomacia cultural ha intervenido de una manera decisiva en la protección de estos bienes en estos territorios. Es importante tenerlo en cuenta porque de Latinoamérica y el Caribe solo hay un reconocimiento en esta lista del 100% a nivel mundial, un 12% de los bienes patrimoniales. Es decir, aún queda mucho recorrido por realizar en la protección de bienes patrimoniales en los territorios de Latinoamérica y también conseguir a través de la diplomacia cultural que otros bienes se vayan incorporando a esta lista a nivel mundial. En la siguiente diapositiva lo veremos en un mapa. Si se fijan en este mapa, verán que Europa está llena de puntos de color. Claro, hablamos de 490 espacios reconocidos
importante tenerlo muy presente. Eso quiere decir que habrá un interés muy especial por parte de los gobiernos, que son los que promueven que se incluya a través de una serie de gestiones, de presentación de proyectos, que son evaluados a nivel internacional y que la sede de UNESCO en París va validando y va incluyendo paulatinamente. También es una cuestión importante, cuando alguien consigue esta etiqueta de alta calidad, recibe más turismo, empieza a integrarse en espacios compartidos y tiene unas obligaciones de salvaguarda, porque igual que se adquiere, se puede perder. Y aquellos casos en los que hay una pérdida pueden provenir por una falta de atención, porque la legislación no protege suficientemente los patrimonios o circunstancias excepcionales. Chile también está presente en algunos de estos espacios, tiene una lista aún muy limitada, pero en gran medida son espacios relacionados con ámbitos culturales, naturales o mixtos. Pero aquí no estarían bibliotecas patrimoniales, es una tarea pendiente acabar de incluir algún centro patrimonial en la visualización de los bienes comunes del territorio. Ya veremos que lo que hace la UNESCO es reconocer lugares de un gran interés. Si pasamos a la siguiente, les mostraré el templo de Ahimsa, tiene un especial interés patrimonial. Para mí es un ejemplo fantástico de cómo se combina un espacio natural protegido, un templo budista de altísima calidad desde el punto de vista material y una biblioteca patrimonial que está incluida dentro del templo de Ahimsa. Es un conjunto de edificios que recogen unas tablas de madera grabadas que conservan toda la tradición de textos budistas. Está considerado el canon budista más completo a nivel mundial. En otros lugares se conservan algunos textos, pero aquí está todo el canon de los textos budistas conservado, y si vemos la siguiente diapositiva, están conservados en la biblioteca. La biblioteca no tiene libros. La biblioteca no tiene libros, ¿no? Tiene las tablas de madera con las que se fabrican los libros, con lo cual es muy interesante. La biblioteca lo que conserva son 80.000 tablas grabadas y cuando alguien quiere un ejemplar, se entinta la tabla, se coloca una hoja de papel, se pasa por una simple transferencia la tinta al papel y tú te llevas tu papel con el texto. ¿Que 100 años después es necesaria otra copia? Bueno, 100 años no, porque se iban haciendo copias constantemente. Eso hacía que este canon budista fuera fijo y permitía que no hubiera discusiones sobre los contenidos de los textos. Siempre se podían ir imprimiendo todos los textos que se necesitaban. Es un caso ejemplar de cómo la imprenta xilográfica estaba en uso en Corea mucho antes de que hubiera llegado al territorio europeo esta tradición de copia, ¿no? Si pasamos a la siguiente, veremos otro caso realmente importante, que es el conjunto de la casa, los talleres y el Museo Plantin Moretus. Fue designado en 2005 Patrimonio de la Humanidad. Es un ejemplo fantástico de un centro de producción de saber, una imprenta, pero es que esta imprenta conserva el archivo completo de la imprenta de Plantin Moretus del siglo XVI al siglo XVIII. Todo el archivo y todos los libros producidos por la imprenta, porque conservaron varios ejemplares de cada uno de los que ellos publicaron. Con lo cual en una misma casa está la imprenta, el archivo y la biblioteca editorial. Eso hace que haya que fijarse en casos de gran interés. En el caso americano, yo les quería destacar la Biblioteca Palafoxiana en Puebla de Los Ángeles, en México, un caso paradigmático de una biblioteca fundada por un obispo, Juan de Palafox, que forma la típica biblioteca colegial, y esa biblioteca colegial es el núcleo inicial de una gran biblioteca que se fue desarrollando en la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII, convirtiéndose en esa espectacular sala de lectura, que es una biblioteca ya con estanterías del siglo XVIII, reconocida como parte de Memoria del Mundo, ese otro proyecto que yo les decía, que es, yo creo, a donde debemos dirigir muchas de las miradas para conseguir una inclusión de determinadas bibliotecas patrimoniales de alto interés. Si vamos a la siguiente, un viajero de Zaragoza, en España, dio una vuelta al mundo al revés. No hizo lo que hizo Colón. Lo hizo desde Europa hacia Asia, de Asia a Filipinas y de Filipinas a México.
Luego contó en la peregrinación que he hecho por la mayor parte del mundo, este Pedro Cubero, que era un viajero y religioso, él viajó y visitó la biblioteca y dice, edificó casa para obispo, hizo donación de ella a la dignidad episcopal con una numerosa librería. Y es uno de los testimonios más tempranos de esa primera biblioteca que fue considerada desde su inicio biblioteca pública. Uno podía ir a leer los libros. En México está considerada la primera biblioteca pública de las Américas, con mucho orgullo. Ellos la plantean como un centro de lectura. Si pasamos a la siguiente, México es un caso interesante porque han conseguido incluir numerosos bienes patrimoniales en memoria del mundo. Bueno, también aquí. Sin duda es algo a lo que debemos aspirar, incluir y crear a través de las comunidades locales y con el papel de los bibliotecarios y archiveros. Para mí México en ese sentido ha sido modélico a la hora de proponer una intervención que ponga de relieve aquellos archivos o bibliotecas o aquellos documentos que tienen un alto valor patrimonial. No solamente para México, por ejemplo lo consiguieron con las lenguas indígenas de México, que fue un proyecto Memoria del Mundo. Fue muy acertado. En vez de centrarse en un solo documento o una sola biblioteca, ¿qué tenemos en común que en México se preserve? Pues tenemos afortunadamente impresos de época colonial y manuscritos en lenguas indígenas y consiguieron un reconocimiento a la memoria del mundo. Porque en muchos casos, si vemos la siguiente, lo que tenemos es un vacío. Este es un edificio espléndido, el monasterio de Poblet, y esta es una imagen de la biblioteca, pero sin libro, porque fueron desamortizados, secularizados los bienes eclesiásticos, y las bibliotecas se llevaron de sus lugares de origen a otros centros, o se dispersaron, se perdieron y acabaron desapareciendo. Esta biblioteca de Poblet solamente quedaba el edificio, y lo que hicieron los religiosos al volver después de la Guerra Civil Española fue crear una biblioteca en el lugar donde estuvo la antigua biblioteca, pero sin los libros que habían tenido. Crearon una biblioteca de estudio y a día de hoy tienen más de 100.000 volúmenes, que no está nada mal. Han conseguido una gran biblioteca especializada en temas de espiritualidad y de historia de la orden, cisterciense en este caso. En otros casos no tenemos ni el espacio conventual, ni el espacio de biblioteca, ni los libros. Lo único que tenemos son testimonios. Este testimonio estaba oculto. Dentro, supongo que ya están imaginando qué es, por la forma, es la mitra de un obispo que estaba recubierta de tela. Pues debajo de la tela de la mitra, para darle fortaleza, se utilizó, recortándolo, un manuscrito medieval. Claro, tiene lógica por la parte interna. Y el obispo, cada vez que se colocaba esa mitra, se colocaba sobre la cabeza un pergamino con un manuscrito, una obra profana de amor. Entonces uno se imagina al obispo sin saber que el buen artesano que lo realizó le aprovechó un texto muy importante, porque era el único testimonio de la traducción noruega de un poema de amor francés. Para mí es una imagen fantástica de cómo los patrimonios puedes tenerlo delante de tus ojos y no percibir ni tan siquiera su riqueza patrimonial, ¿no? Si vamos a la siguiente, vamos a recuperar la idea de patrimonio del mundo en un caso que sí se conserva. En San Gal, para mí sería un caso paradigmático de una gran biblioteca conventual, una biblioteca de origen medieval, que tenía la peculiaridad de que aparece en latín una frase la biblioteca se iniciaba con un lugar que decía: este es el hospital de las almas. Claro, como muchos conventos tenían el hospital para curar, porque era un lugar de peregrinación, pero el hospital de las almas era la biblioteca. La abadía de San Gal, que está en Suiza, era un monasterio carolingio. Se funda de manera muy temprana, desde el siglo VIII, y de hecho la biblioteca a nivel europeo fue de las pioneras en elaborar un inventario. Y ese primer inventario de la biblioteca de San Gal se conserva. Es el primer inventario que se conserva a nivel europeo de una biblioteca alto medieval. Si nosotros vamos a la siguiente, veremos que el convento está conservado con una gran remodelación. Uno puede ir a este pueblo y
visitarlo, un típico pueblo suizo donde un café cuesta muchos euros. Es decir, con eso prácticamente puedo tomar café en Barcelona durante una semana. Pero tiene la peculiaridad de que uno puede visitar ese convento y en el convento la biblioteca forma parte del recorrido. Los libros están in situ, desde el siglo VIII hasta ahora están en el mismo lugar. Y esa biblioteca se remodeló en el siglo XVIII como la tienen ustedes ahora en pantalla. Una de esas grandes bibliotecas patrimoniales que se fue remodelando y en este caso, además, se ha digitalizado todo el fondo medieval. Está disponible en una biblioteca en línea. Pues vamos de nuevo a las problemáticas patrimoniales. Tenemos que garantizar que los ciudadanos puedan acceder a los fondos, pero tenemos que preservarlos. ¿Qué hacemos? Digitalizamos y hacemos un repositorio digital en abierto para que el acervo esté disponible. Es imprescindible para poner en marcha esta estrategia. Si pasamos a la siguiente, en ocasiones, por ejemplo, en Europa hemos reaccionado cuando ha sido necesario poner en marcha una estrategia de reconocimiento de memoria del mundo. El Códice Calixtino es el manuscrito, hay varias copias, que explica cómo hacer el Camino de Santiago en España. Y desapareció uno de los más antiguos de la catedral, que lo robaron, luego apareció en un garaje porque se lo había llevado un trabajador descontento. Y como consecuencia, a nivel español dijeron, desde el gobierno vamos a hacer un proyecto para reconocer todos los códices que hay que explican el Camino de Santiago. Con lo cual se incluyó a Francia, se incluyó a España y se consiguió hacer un gran proyecto. Hay que ir a ese tipo de proyectos que son transnacionales, que implican un interés común en la protección y salvaguarda. Vamos a la siguiente. Si les interesa, se creó una biblioteca digital mundial. Por falta de financiación ahora está inactiva, pero digitalizaron los bienes considerados memoria del mundo, con lo cual la Biblioteca de Nueva York ha acogido el repositorio y está vivo, pero no se está actualizando, no es un proyecto. No, la Biblioteca Pública de Nueva York acogió porque les parecía que era una locura perder un bien que había costado un enorme esfuerzo. Hay más de creo recordar, más de 180 países que habían colaborado alimentando este gran proyecto. Si vamos a la siguiente, por ejemplo, este es un cancionero provenzal muy valioso y está digitalizado y está disponible en la Biblioteca Digital Mundial, ¿no? Vamos a ir pasando, les quería enseñar algunos. No siempre tienen reconocimiento. Por ejemplo, esta es una imagen de libros encadenados, que eran libros que se guardaban para que de ese modo, con una pequeña cadena, se pudieran salvaguardar. Pues casi que no hay ningún lugar en el mundo donde los libros sigan estando encadenados, evidentemente. Pero era, excepto este que vamos a ver ahora. En la Catedral de Erfurt se conserva la biblioteca con los libros encadenados. Todavía no ha conseguido el reconocimiento de memoria del mundo, pero lo podría conseguir fácilmente, ¿no? Es un caso singular, porque si vamos a la siguiente, cuando se crea la Biblioteca Medicea, que es una biblioteca laica, copian este modelo de libros encadenados. Si van a Florencia, verán que todavía está este testimonio, porque como era una biblioteca donde tú podías acceder públicamente y te dejaba un manuscrito del siglo XIV, pues claro, evidentemente estaba protegida, ¿no? Si pasamos a la siguiente, vamos a encontrar que cuando hablamos de patrimonios, habrá bibliotecas que es que no necesitan ni el reconocimiento. La Biblioteca Vaticana ni se lo plantea. Claro, es tan conocida a nivel mundial, no necesita el sello de calidad. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Hay bibliotecas que simplemente abriendo paso a paso su fondo, la Biblioteca Vaticana tiene digitalizado una parte. Si vamos a la siguiente, es un edificio espectacular. Se crea en el siglo XV. La Biblioteca Vaticana no es la biblioteca desde los orígenes del cristianismo. La Biblioteca Vaticana tiene otra historia. Se forma en el siglo XV, a partir de entonces tiene bibliotecario. Esa biblioteca apostólica se crea en proceso para albergar las colecciones que se están reuniendo. Y si les interesa, visiten la Biblioteca Digital Vaticana, donde están digitalizando piezas como esta. Este es un caso rarísimo de un libro de horas negro. Hay muy pocos conservados en Europa y a nivel mundial. Es un caso muy particular. Se tintó el pergamino de negro porque se usaba en una ceremonia fúnebre.
para un momento muy concreto. Estos son casos absolutamente excepcionales, ¿no? Y las tintas son de plata y oro, con lo cual la visual es una visión que uno tiene realmente diferente. Les voy a enseñar alguna biblioteca muy rápido y así podemos ir avanzando. Cuando uno mira el foco de los bienes patrimoniales, por ejemplo en España, yo sí quería destacar uno que ha logrado reconocimiento, el Monasterio del Escorial. Pero la biblioteca está dentro del monasterio. El reconocimiento no es por la biblioteca, sino que la biblioteca forma parte de un conjunto. Y esta es la otra clave. Cuando hablamos de patrimonio, si tienes un espacio patrimonial, pasemos a la siguiente. Si tú tienes un espacio patrimonial rico y complejo, la biblioteca forma parte del proyecto del reconocimiento. Y en el caso del Escorial, la biblioteca era un elemento sustancial. Tiene libros en árabe, en hebreo, en latín, en español, en cualquier otra lengua. Y la biblioteca tenía la decoración original, en perfecto estado, y las estanterías. Es la primera vez que las estanterías se fijan a la pared. A nosotros es muy común, pero la primera vez que se realiza un proyecto completo es en la biblioteca de Escorial. Vamos a la siguiente. Digamos que bibliotecas reales, bibliotecas conventuales, suelen contener reconocimiento de memoria del mundo o reconocimiento de patrimonio de la humanidad. Si vamos a la siguiente, otro grupo de bibliotecas muy interesantes para nosotros son las bibliotecas universitarias. Las bibliotecas universitarias también forman un núcleo de saber que ha hecho que tenga una extraordinaria importancia. El Trinity College de Dublín es uno de esos espacios realmente de interés. Si vemos la siguiente, la Bodleian Library sería otro modelo también de gran biblioteca patrimonial, que aquí tiene la sala de lectura, una parte de la biblioteca científica, y hay otras bibliotecas de interés. Veamos la siguiente. Este sí que tiene declaración UNESCO en la biblioteca de la duquesa Ana Amalia, es un caso fantástico de una gran lectora, es una mujer que forma su biblioteca, separada del marido, que no era demasiado aficionado a la lectura, y ella dice, no, pues voy a tener mi biblioteca y voy a contratar a un bibliotecario, que es el que le compra los libros que ella le va pidiendo de toda Europa, ¿no? Aquí trabajó Goethe durante un tiempo, tiene correspondencia suya. Y en esta biblioteca, reconocida desde el 98, sucedió un fenómeno que fue que en 2004 se incendió parte del tejado. Entonces eso dañó parte de las colecciones, un ejemplo claro de que el patrimonio hay que mantenerlo, no basta con tenerlo, hay que mantenerlo. Tuvieron la mala suerte que hubo algún problema eléctrico, por suerte y por fortuna estaba muy bien diseñado y las zonas más delicadas tenían puertas cortafuego, había una zona de depósito. Y esto también, cuando se les da una etiqueta de este tipo, suelen mirarlo con lupa, porque hay un proyecto arquitectónico y hay que guardar. Aún así, se perdieron algunas piezas de interés. Si vamos a la siguiente, hay otro grupo de bibliotecas que también tienen potencial para un reconocimiento de este tipo y que forman parte de casi el mapa de los investigadores e investigadoras que van de un lugar a otro del mundo. Son las grandes bibliotecas nacionales, son centros también de gran interés patrimonial. Por definición, las bibliotecas nacionales preservan los bienes nacionales de cada territorio, pero cada vez tienen menos esa visión en clave nacional y tienen una visión cada vez más global. Esto es importante, los discursos han cambiado. Cuando se crean las bibliotecas nacionales en el siglo XIX, crear la gran biblioteca de la nación, construir la identidad del país, pero claro, este ideario nacionalista del siglo XIX se ha ido desgastando a una velocidad acelerada y necesitamos nuevos discursos mucho más integradores, y las bibliotecas nacionales han dado el giro y también están proporcionando algunas claves. Si vamos a la siguiente, Biblioteca Nacional de París, esta era la sala de lectura, este era el Sancta Sanctorum, donde solo entraban investigadores. Ahora puedes entrar y leer si te da la real gana. Es un cambio de paradigma, ¿eh? Las bibliotecas nacionales han roto cierta barrera, las bibliotecas patrimoniales están creando espacios para que los ciudadanos puedan participar de la vida cultural de manera plena. Claro, hay salas de lectura especializadas, no te van a dejar un manuscrito del siglo XII
pero se están abriendo para mostrar esas salas de lectura, hacer que sean espacios compartidos, o incluso si vemos la siguiente, durante días del patrimonio como este, a veces la Biblioteca Nacional de España, por ejemplo, abre los depósitos, que es muy interesante, para los usuarios es una sorpresa encontrarse. Estos depósitos de hierro son del siglo XIX, diseñados por Bernardo Asins, que estuvo en París con Eiffel, pero ¿dónde no hay algo de Eiffel? Siempre hay algo de Eiffel. Yo creo que este hombre vivió del nombre a partir de un determinado momento, porque lo que hizo así fue formarse con él y luego cuando volvió a España diseñó esta estructura. Y esta idea, vamos a la siguiente, de un espacio abierto es muy interesante. Esta es una biblioteca, la Beinecke, en Estados Unidos, que el espacio arquitectónico invita a ver la biblioteca. Es un elemento interesante, los depósitos que están a la vista. Igual que la British Library, es decir, tenemos esa idea de abrir los espacios de la biblioteca, convertirlos en espacios compartidos. Y esto no solamente en Europa, si vamos a la siguiente, esta es una biblioteca que recibió un premio en China. Algunos de los edificios de bibliotecas más innovadores se están haciendo en China. Tienen recursos, contratan a los mejores equipos y se están haciendo proyectos extraordinariamente interesantes. Si vemos la siguiente, fíjense, aquí es un espacio completamente abierto. No es una biblioteca patrimonial, es una biblioteca pública, pero hay algunos espacios que indican esa accesibilidad. Lo de arriba no son libros, lo de arriba son carcasas de libros, porque si no, imagínense, tendríamos que ser el hombre araña para subir hasta ahí arriba. Pero la idea de crear espacios abiertos y receptivos es interesante. Es decir, las bibliotecas no pueden seguir siendo espacios cerrados, tienen que estar abiertos. Tenemos que seguir salvaguardando los libros con garantía, conservarlos, preservarlos, pero tenemos que hacer que estén más accesibles para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Ha sido muy interesante. Yo creo que vamos a dejar las preguntas para después, para poderle dar paso a Miguel, ¿ya? Entonces le voy a presentar, mientras tanto, a Miguel Lecaros Álvarez, nacido en Arica en 1990. Actualmente es académico e investigador de la Universidad del Alba, en Santiago de Chile, y doctorando en el programa doctoral de Información y Comunicación de la Universidad de Barcelona. Ahí trabajan juntos con Pedro. Se ha dedicado a estudiar las prácticas lectoras en Chile colonial y particularmente el caso de los universitarios del convento de Santo Domingo durante el siglo XVII. Sus investigaciones se han publicado en revistas nacionales e internacionales como Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, Diálogo Andino, Intus Legere, entre otras. Su última publicación se titula Los lectores y los oyentes del convento de Santo Domingo de Santiago de Chile en el siglo XVII y fue impresa por la editorial de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino en Tucumán, Argentina. Bueno, Miguel, adelante cuando quieras para contarnos de estos lectores. Voy a poner el cronómetro, si no... Se ponen sí. ellos solos el cronómetro. Bueno, para partir, muchas gracias a todos por estar acá presentes. Muchas gracias a Raquel y a todo el equipo por la invitación, que siempre es un gusto venir a la Recoleta, lo siento como muy cita totalmente, y nada, muchas gracias por estar acá. Antes de partir con la exposición, me gustaría justificar un poco el título, porque no es tan habitual, tan descriptivo, y bueno, tiene algo en particular eso. En primer lugar, tuve la fortuna de crecer con dos personas amantes de la historia, mi madre y mi padre, y recuerdo claramente cuando mi papá me llevaba al desierto, yo dulcemente pensaba que iba a encontrar alguna momia, y mi mamá maravillosa me decía, cuídate de Indiana Jones. Y les tengo que decir que, bueno, no encontré ninguna momia,
pero sí he encontrado los rastros de los lectores en este esfuerzo arqueológico libresco. Así que esto es para ustedes. En segunda parte, me gusta mucho el título de un disco de congreso que se llama Para los arqueólogos del futuro, porque cuando escuché hablar a estos viejos virtuosos de la música, todos genios, decían, el ser humano genera muchos restos, huellas. Y dije, son músicos virtuosos y están pensando como historiadores, están pensando como el ser humano genera documentos todos los días. Todos tenemos en nuestra billetera un documento de identificación, un libro que escriben. Y lo que yo pretendo hacer ahora con mi tesis de doctorado, que me está dirigiendo Pedro, es tratar de acercar o rescatar a los lectores. Y siento que es particularmente especial porque con Raquel, con Liz y con mucha gente que está y que estuvo aquí, nos esforzamos mucho por recuperar a estos lectores. Y aquí les voy a presentar una parte de mi trabajo que es teórico, pero que también es una puesta en valor que busca subsanar o enmendar una dificultad que todos tuvimos cuando estuvimos investigando acá en la Recoleta, el acceso al archivo. Entonces, lo que yo les propongo aquí es una manera teórica, pero también un desafío y una promesa que me pongo aquí y te lo digo con todo gusto, Raquel, que quiero poner a disposición el registro de los libros, de la información para mi tesis, para que podamos reconstruir un inventario de todos los lectores y sus libros, porque hace falta, porque no tenemos suficiente gente para, o al menos yo no pude verlo todos, y así que para otros arqueólogos del libro tienen que seguir trabajando en eso porque a nosotros se nos hizo difícil, pero otros pueden seguir con esa obra. Así que vamos por la primera. Y aquí me gustaría como romper un poquito el hielo y conversar un poco con ustedes. ¿Alguien sabe lo que significa biomimesis? Ella. Está clarísimo. ¿Alguien tiene por ahí en mente lo que significa biomimesis? Vamos por parte, como diría Jack el Destripador. Bio, que alude a la naturaleza. Y mimesis, imitación. Perfecto. Es cómo el ser humano construye a partir de la imitación de la naturaleza. Un ejemplo elemental sería una libélula. Que una libélula, un helicóptero simula una libélula. Una garra podría ser un cuchillo. Pero ¿qué nos dice aquí Jorge Luis Borges? El libro es un instrumento más asombroso porque es la única extensión de la memoria y de la imaginación. No hay ninguna cosa en la naturaleza que se asemeje a un libro. Una vez una muy querida amiga me dijo, si pensamos y abrimos un libro, podría ser un pajarito abriendo sus alas. Me pareció una muy buena respuesta. Pero a mí lo que me interesa es ver cómo este ser humano que construye algo desde su imaginación, lo plasma e interactúa con él. Y esas interacciones son lo que me encanta buscar en todos los libros, particularmente La Recoleta. Y me tocó tener el gusto de conocer un proyecto maravilloso en Barcelona, que se llama Los Antiguos Poseedores. Aquí en el CRAI, en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, en el Fondo Antiguo, hicieron este proyecto que busca poner en valor a los antiguos poseedores de esta biblioteca. Y si se fijan abajo, lo empezaron a clasificar, organizar por poseedores, persona, familia, identidad, género, tipo de identidad, ocupación, título, lugar, orden religiosa y tipo de interacción. Yo espero que la visión no me falle, o la decisión mejor dicho, y quiero hacer algo similar aquí. Ver quiénes leyeron sus libros, cómo los marcaron, en qué lugar del libro se logró esta inscripción, qué tipos, y nada, eso es mi doctorado, para eso estoy trabajando con Pedro, así que ese es el desafío al menos. Veamos. Y así se pueden ver como más o menos estas intervenciones. Entonces ahí se pueden ver marcas de fuego, timbre, marginalia, posesión, distintas maneras en que se intervino el libro y que nos deja una huella, un rastro,
siguiente, por favor. Y el desafío es aplicar ese método en esta biblioteca. La biblioteca particularmente especial por todas las razones que han enumerado en estos días del patrimonio Raquel y toda la gente que está haciendo estos recorridos, pero específicamente a mí me parece algo valioso porque la Recoleta surgió como un espacio de un claustro cerrado, pero en la práctica los documentos nos dicen que hubo una circulación de libros, de personas aquí de manera diaria prácticamente. Entonces eso me llama mucho la atención porque los documentos se supone que es un espacio cerrado, pero en la práctica era muy distinto. Entonces, del dicho al hecho, hay bastante trecho. Y aquí tenemos lo otro, que es justamente una de las bases que me permite ver el trabajo, que es el repertorio de los libros que tiene cada religioso perteneciente a esta biblioteca de 1843. Entonces, aquí nos dice qué es lo que tiene que hacer cada bibliotecario y anota las personas que tienen qué libros sacaron, qué volumen, y si se fijan, aquí a mano izquierda está el listado de los frailes. Un poquito más arriba está Domingo Aracena. Y bueno, al final aparece la bula que respalda la fundación del convento. Y yo siempre menciono a Domingo porque lo siento muy amigo y sé que cosas están bien. Pasemos a la siguiente. Y aquí está la versión más actualizada del registro de lectores. Solamente existen 2 registros de lectores. Entonces, lo que quiero hacer con eso es cruzar la información de estos libros, que dice el nombre del fraile, el libro que leyó y los volúmenes que leyó, pasarlos a una tabla de análisis y ver qué cantidad de libros leyó, y la cosita que me importa es ver su letra, ver qué escribió, por qué lo escribió y si es que lo leyó. Me ha tocado encontrar acá libros que han tenido intervenciones muy distintas. Por ejemplo, encontré una oda a la flatulencia. Encontré un comentario de omitan este libro porque han perdido el tiempo. Cosas como esa. Entonces, me interesa saber eso porque literalmente es como acusar al lector. Oye, ¿tú tomaste ese libro, lo leíste? Bueno, voy a ver cuáles son tus rayas. Hay dibujos muy bonitos. Entonces, quiero ver desde ahí cómo tirar el hilo y encontrar esta intervención. Y aquí les traje algunos ejemplos que son bonitos. Este Salustio, y aquí tenemos la letra de mi amigo Domingo, que Domingo Aracena fue un gran bibliotecario de la Recoleta. Cuando vayan a la sala de lectura, vean en el marco, hay un cuadro arriba, ese es Domingo. Un buen... Sí, grande, sí, anchito de cuerpo. La cosa está en que, según dicen las crónicas, él salía poco del convento porque decía que se perdía el tiempo hablando con la gente. Y eso me recuerda mucho a un comentario de Montaigne cuando viajó por Alemania, Suiza e Italia. Él se quejaba mucho de los libros, de la compañía que él tenía. Pero cuando llegó al Vaticano, aquí una de las bibliotecas que mencionó Pedro, se encontró con un libro con caracteres salvajes. Y ese libro con caracteres salvajes era un libro en japonés o en chino, creo. Y ahí se muestra un poquito la interacción del lector con los libros. Yo siento que a Domingo le pasaba un poco lo mismo. No interactuaba tanto con la gente según las crónicas, pero interactuaba más con los libros. Y en gran parte de todos los libros se encuentra esta inscripción. Pertenece a la Biblioteca de la República Dominicana. Ahora, Domingo, uno pensaría que fue el que construyó el catálogo, pero él murió un poquito antes de terminar este trabajo. No he encontrado el borrador de esa obra, pero bueno, hay tiempo y bueno, voy a ver si... Sí, por favor. Si querés... Seguimos con la otra imagen. Y aquí se ve un poco más clara la letra de Domingo, está en plenitud. Bueno. Y esta es la obra de Virgilio. En la siguiente imagen se ve una reflexión de Domingo. ¿Por qué él se detuvo a leer Virgilio? Y ahí está la mano escrita y aquí está la transcripción.
Entonces, San Anselmo recomendaba leer a Virgilio, y si lo recomiendo San Anselmo, bueno, Domingo hace caso. Sí, totalmente. Y ahí va comentando sus libros. Entonces, ahí se puede ver un poco el interés que tenía o la relación íntima con este objeto. Y eso me parece cautivador porque es conocer un poquito más de la persona, de este hombre arisco y gordito, pero nos parecemos un poco, ¿no? Como se mimetiza con su objeto de estudio a veces. Y vamos por la siguiente hoja. Y este es un texto de justamente un amigo de Raquel, se parece a Sebastián Díaz, que sí, es un hombre también muy polémico, porque según las crónicas también era muy cascarrabia y por él muchos frailes, vocaciones se fueron de la Recoleta. Era bien pesadito. Y, pero él se ocupó de traer muchos libros. Y este libro tiene varias cosas, porque me acuerdo que cuando comencé a hacer cuando comencé a trabajar en mi tesis de máster, estaba con un profesor maravilloso que me decía, oye, pero aquí hay rastros arqueológicos, hay una raya, hay otra raya y hay otra raya. Dijo, esto es estratigrafía. Aquí está el paleolítico, el neolítico, y me dijo eso. Don Mario, que fue uno de los fundadores de la arqueología chilena, me dijo, aplica el método arqueológico en los libros. Y yo, como buen estudiante, le hice caso, y aquí se ven distintos estratos. Perdón, me paro. Arriba se ve claramente que dice, ahora lo transcribí al lado, pertenece a la biblioteca del doctor Sánchez. No sé quién es el doctor Sánchez. Pasó a ser poder del licenciado tanto y después fiscal de la Audiencia. Y al último se dice, Fray Sebastián Díaz lo dio la Recoleta Dominica. En la otra imagen podemos ver que en la parte interior de este libro hay una descripción que fue cortada. Yo siento que hay un corte intencional porque nos deja la mitad de la oración, pero cuenta un poco el trayecto de los libros. Entonces, lo que hizo este fraile fue como narrar un poquito la historia de cómo este libro hubiese llegado acá y por qué era importante. Entonces, no es fácil el conseguirlo, por tanto, me remito a la Biblia de que tanto en la teología del género castellano, 2 tomos y así sucesivamente, iban narrando una historia que quedó fracturada. Vamos a la siguiente, que es otro fraile que también tuvo una vida breve, Fray Tomás Robles. Me gusta esto porque él ya más personal, no como Domingo, que no ponía su nombre porque todos sabíamos quién era Domingo, o todos tenían que saber quién era Domingo, ahora todos sabemos. Y este fraile es más desconocido y un hombre de La Serena que se vino a Santiago y aquí se dedicó a ser lector. Tuvo muchas lecturas y rayaba y escribía, anotaba muchos documentos y se dedicaba principalmente a estudiar los clásicos griegos y particularmente la filosofía griega. La siguiente. Aquí volvemos con Tomás Robles a escribir otra vez más sobre los clásicos. Entonces, con estas inscripciones se puede ver que, claro, él era el profesor de filosofía aquí en la Recoleta, pero también podemos ver los gustos que él tenía y la interacción y por así decirlo, el consumo diario del libro que él tenía. O sea, yo tomé acá un par de casos, pero es uno de los lectores más activos de la Recoleta. El primero, Domingo. El segundo, Sebastián. El tercero, Robles. Pero Robles fallece un poquito muy joven y no alcanza a tener como un espacio más de publicación o de interacción o ser notorio. Son muy breves los relatos que hay sobre Tomás en los documentos eclesiásticos. Y la siguiente. Y nada, como partí con Jorge Luis, me gusta terminar con Cortázar porque me parece que Cortázar es maravilloso. Y sobre todo porque aquí nos dice algo muy especial que me tiene convencido de la importancia de estudiar el libro y la relación con el lector. Alguien dijo, no sé quién, que cuando uno subraya un libro se subraya a sí mismo. Y es cierto, totalmente. Porque siento que esa interacción consigo mismo, con el libro,
es tan íntima, es tan estrecha, y rescatarla del olvido, de la falta de acceso a la documentación, me parece un poco injusto con lo que hicieron estos frailes en este pequeño convento de Santiago. Así que nada, mi compromiso, mi militancia con el rescate de esta historia y con el acceso público a la información, y nada, muchas gracias por estar ahí. Un lujo de charla, ¿no? Quería comentar respecto de lo que nos ha mostrado Miguel, para que no se me olvide Miguel, después te tengo que enseñar un tratado que no recuerdo de qué es en este minuto, yo tengo sacadas unas fotos y alguien le colocó, este es un tratado de brutología, ¿ya? O sea, ahí estaría muy interesante tratar de saber quién le colocó eso. También podemos tratar de hacer como esa vuelta un poco a la inversa. Bueno, y lo otro creo que, bueno, Pedro ha mencionado algo muy importante que es el tema de memoria del mundo. Yo estuve en una charla el otro día de cómo se postulaba memoria del mundo y curiosamente me decían que los impresos no se pueden incorporar en memoria del mundo. Y yo dije, bueno, no voy a predicar en el desierto porque parece que esta gente no tiene el concepto de imprenta manual, ¿no? Todos los impresos que se realizaban con imprenta manual son únicos y pueden tener miles de errores que los hacen únicos. Ahora, también estos casos que nos has mostrado tú, Miguel, nos dan cuenta de lo único que puede ser un libro cuando uno lo usa y deja todos estos rastros lectores que nos dan una importancia para la arqueología, que me gusta mucho también a mí ese término como historiadora del arte, como de dar cuenta de las funciones que tenía el libro, qué les interesaba a los lectores, qué tachaban, qué subrayaban. Así que me parece que es una conversación que puede ser infinita, pero me gusta mucho que estemos tan en sintonía en diferentes partes y nos guste tanto esta labor de investigar, porque investigar es añadir conocimiento, no es otra cosa más que eso, ¿no? Así que abro la palabra para el público si tienen alguna pregunta, para Miguel, para Pedro, algo que quieran consultar. Y si no, nos vamos a la biblioteca y vamos a ver libros y por allá. ¿Te paso el micrófono? Es por la grabación, básicamente. Te lo paso. Y así aprovecho de levantarme. Hola. Tengo una pregunta para Pedro y otra para mí. Pedro, estaba en la lista de Chile Humberstone. ¿Tú tienes información de eso? No. Lo que pasa es que me llama mucho la atención y me imagino que tú también estás al tanto, que en Chile hay una cuenta pendiente con la mantención de la historia en todas sus facetas y estructuras. Y yo también, bueno, tú sabes, spoiler, o sea, no lo conocemos, pero nos vamos a hacer porque llegué tarde. Soy hermana de Miguel y me tocó, los que somos del norte solemos ir a Humberstone. Entonces también ahí sería súper interesante saber qué otra manera se puede hacer un rescate histórico, porque a menos que yo no sepa si hay una actualización últimamente, está abandonado. Y todos sabemos que vamos a visitar la historia. Entonces ahí sería súper bueno en el futuro quizás darle esa mirada, porque ¿cómo vamos a construir más legado y cuidar ese legado si estas cosas están flotando por ahí? Así que después se lo pido por LinkedIn. Ya. Miguel. Claro, también en la de por ahí. Miguel, desde la construcción del concepto de arqueología, ¿lo conversaste con algún arqueólogo para acuñarte o es algo que de verdad se usa? Porque, bueno, yo no soy tan... Se usa, ya, perfecto, es que yo soy de las comunicaciones, no soy de este mundo como tal. Entonces, a mí me llama la atención al final, la misión es conocer la historia
a través de estas anotaciones y no sé si me puedes contar más como del objetivo final, porque siento que no lo terminé por entender tanto, quizá porque no soy del área, pero eso, quería pedir esa explicación. Muy rápidamente, el caso chileno no lo conozco con tanto detalle, pero siempre digo lo mismo cuando hablamos de estos temas. Cuando hay una apuesta por incluir en cualquier lista, sea la lista World Heritage o sea Memoria del Mundo, hay que tener el plan de preservación claro. No se puede hacer una inscripción si no hay una perdurabilidad del mantenimiento de la gestión. Porque incluso en el caso de Chile hay propuestas de ampliar la lista de patrimonio de la humanidad, hay 3 propuestas activas y eso lleva unos años porque se introduce en el sistema el santuario incaico Cerro Plomo, fue uno de los que se propuso y está en marcha, pero pueden no llegar al final, muchos proyectos se quedan en el camino, eso hay que saberlo. Palacio de la Moneda también sería otro caso que se presentó y la iglesia y convento de San Francisco. Claro, tiene que ser sólido el proyecto y tiene que tener garantías de inversión pública y privada suficientes para que aquello esté en uso durante un tiempo considerable. Lo voy a complementar un poquito esto. En San Francisco hay una biblioteca, ¿ya? Yo he accedido a esa biblioteca porque a mí me encanta llamar puertas, básicamente, pero no está registrado lo que tienen. Y por ejemplo, en el caso de Valparaíso, yo he escuchado mucho que si no mantenían los estándares de los que nos acaba de hablar Pedro, le iban a quitar el sello de la UNESCO. Entonces, es un tema bien complejo y yo creo que nos falta mucha inversión pública para poder proteger esto. Y contestando a la pregunta 11, gracias por venir. Comencé a utilizar el concepto de arqueología. El concepto de arqueología porque yo trabajaba con un historiador que fue uno de los fundadores de la arqueología chilena. Y él logró distinguir cuando le mostraba esta fotografía, me dijo: aquí hay una estratigrafía. La estratigrafía son los niveles del piso. Entonces, las marcas de más arriba son las más antiguas, las de más abajo son las más nuevas. Sí, perdón. Sí, perdón. Estaba viendo si estábamos atentos. Sí, no, bueno, convengamos que fue un vuelo de 14 horas, igual todavía estoy... Llegamos ayer con Pedro. Entonces, ya. Y él me dijo, puedes aplicar esta lógica arqueológica en tu investigación histórica del libro. Y me acuerdo que con la gente de Cinera, que estamos recordando recién, que era un grupo de investigadoras e investigadores que frecuentamos la Recoleta, hablamos mucho de la arqueología del libro. Y hace poco me topo con un libro en el CRAI, de hecho, que habla sobre la historia de un convento de monjas, que habla sobre la arqueología del libro. Pero ese libro se publicó en el año 2023. ¿Sí? Entonces, como que son conceptos que se están usando, pero y en esencia lo novedoso es utilizar un método de otra disciplina en estos casos. Entonces, por ahí es la palabra. Y bueno, y eso. Y el disco de Congreso es hermoso, entonces, por eso lo digo así. Pero hay otros investigadores, como por ejemplo Dolores Díaz de Miranda, con quien Elizabeth Gallegos estuvo trabajando. Ella también nos dio una charla en las primeras jornadas que tuvimos de CIENAR y hablaba de esta arqueología del libro. De arqueología y codicología del libro. Eso es. Arqueología y codicología, ambas. Muy interesante, no se pierdan a Dolores, que es una trending topic. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación, el conversatorio. Me permitiría agregar un elemento como académica, y uno tiene una deformación, es que el concepto de arqueología en términos de pensamiento está, digamos, fundado por un término que estableció
falleció en los 80 un pensador que se llama Michel Foucault. Michel Foucault en esos años creó un libro que es fundamental, bastante complejo de leer cuando uno tiene poca iniciación en lectura filosófica, pero es fundamental, que se llama La arqueología del saber. Y desde ahí esa maravillosa unión conceptual ha ido deambulando por distintos campos, la historia, en este caso la bibliotecología, y que creo que le ha enriquecido los matices a la palabra y podemos usarla. Como digo yo, en otro contexto más formal de la universidad, las palabras son seres vivos y tienen vida en la medida que los vamos mutando. Así que me encantó este uso y tiene mucha razón nunca había asociado la canción de Congreso con esto, pero brillante. Ahora yo quería hacer una pregunta, dos preguntas, o quizás la segunda más bien una reflexión, remitiéndonos al tema bibliotecas. Yo no soy experta, yo me dedico a la antigüedad y mundo medieval, así que confieso mi ignorancia. ¿Hay en Chile otra biblioteca de la envergadura de esta? Sería mi primera pregunta, porque yo personalmente no lo sé y creo que puede ser interesante saberlo y divulgarlo más. ¿Ya? No sé si Pedro es el encargado o tal vez Raquel, pero creo que sería bueno comentarlo, porque esta biblioteca yo la conocí hace algunos años, la he frecuentado con estudiantes, principalmente cuando intento que capten algo de lo que es el mundo medieval. Yo sé perfectamente que no es de la Edad Media, pero es lo más cercano, digamos. Entonces, le he tomado mucha simpatía con el tiempo, sé que hay unos, bueno, la conozco bien, los libros de canto, en fin, es precioso, tiene sus manuscritos medievales bajo 20.000 llaves, pero hay. Y nada, me viene la duda, si hay otra. No estoy pensando en el tamaño, yo estoy pensando más bien en la calidad de lo que hay, en fin. Me gustaría que comentaran eso. Y lo otro es un poco a Miguel. Conscientes de todo lo que has dicho, lo que investiga, como académica yo lo valoro, obviamente, de manera profunda. Pero si tú le tuvieras que explicar a una persona externa, a una persona común, sin este manejo académico, ¿por qué conviene investigar en las bibliotecas de frailes en un siglo XXI tan desacralizado, tan a veces agresivo con la religiosidad? Y lo dice una persona atea, ¿ya? No crean que está hablando una persona que va a misa, soy atea, ¿ya? Pero como soy académica entiendo, no necesito que me lo justifiquen. Sin embargo, yo creo que en países como el nuestro, uno de los mayores problemas, junto con las carencias de Estado, que esas las sabemos, es la gente común, respetuosamente lo digo, que no entienden por qué se hacen este tipo de inversiones, por qué son necesarias. Entonces, en ese contexto, me gustaría que tú, desde tu experiencia, desde probablemente el entusiasmo que tienes con fuerza por cuando estás haciendo tu doctorado, ¿con qué argumento es factible convencer a las personas comunes de la importancia de consultar, de dialogar textos que estuvieron en las manos de fraile? Porque yo sé que eso tiene una imagen pública a raíz de todo lo que ocurrió en los últimos años con la Iglesia. Entonces, ¿cómo lo convenzo desde tu frente? Me encantaría saber eso. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Tengo un nombre desafortunado. A ver tu nombre desafortunado, cuéntanoslo. Bueno, en Chile, Marcela Cubillos, pero soy otra. Eres otra, lo sé, Marcela. Si alguna vez he dicho, ha venido Marcela Cubillos, me miran así como, pero ¿de qué hablan? Digo, no, sí. Yo te he hecho visita guiada con tus estudiantes, sé que has venido. A ver, ¿quién parte con esta pregunta de la biblioteca? Bueno, yo encuentro que esta biblioteca es la joya de la corona. En Chile, sí. Me siento increíblemente afortunada de trabajar en ella.
o sea, tiene una cantidad de saberes, de información, de anotaciones, de todo. Y claro, a nivel, bueno, no sabemos que tenían, o sea, la biblioteca jesuita desapareció, ¿ya? Yo sé que algunas cosas pasaron aquí, porque tienen el emblema jesuita, no porque yo sea divina, tiene IHS igual jesuita, ¿no? Pero siento que hay una falta, una falencia de parte de muchas personas de darse cuenta de que esto es la joya de la corona, como yo digo. Entonces le falta financiamiento muchas veces para poder hacer empresas de gran envergadura, ¿no? Como tener un OPAC. No tenemos un catálogo abierto. Tenemos que estar consultando en los Cardex. Entonces, bueno, lamentablemente, si no es por esfuerzos como el que hace Miguel, no vamos a poder avanzar tampoco, porque somos poco personal, tenemos muchas ganas y es mucho esfuerzo en hacer un montón de las cosas que hacemos, que las hacemos con mucho gusto, obviamente, pero yo siento que haría falta potenciar esto de muchas maneras, ¿no? No solamente como... Yo siento que en este momento lo público con lo privado es lo que mejor funciona. Y te voy a dar un ejemplo. Esta exposición que tenemos ahora en la biblioteca. Si no es por la iniciativa de 3 personas que dijeron, oye, me llamaron un día, oye, ¿te parece? Hacemos una reunión, hacemos una exposición, claro. Y eso siento que nos potencia a ambos, es una simbiosis maravillosa. Pero claro, también hace falta una apertura de mente para poder hacer eso, ¿no? Así que bueno, voy a dejar que estos otros 2 señores también respondan. Muy rápidamente desde el desconocimiento. La mayor dificultad en el caso de colecciones con fondos antiguos es que no hay instrumentos de descripción accesibles. Primera dificultad. Si no hay catálogo en inventario, difícilmente podemos conocer el valor patrimonial. Y eso es una primera fase porque he ido visitando en distintos países y siempre te encuentras que hay muy buena disponibilidad y un gran interés en ocasiones en colaborar. Claro, si no hay instrumentos de descripción, si no hay bibliotecarios encargados, no se puede activar los fenómenos de defensa y protección del patrimonio. Por lo tanto, sí que probablemente haya bibliotecas de interés, en ocasiones con pequeñas colecciones, pero que pueden estar en territorios que no han tenido pues, el favor de alguna ayuda pública para catalogar, que no han contado con unos profesionales adecuados. Y en otros casos faltan pues, conocimientos técnicos en ámbitos de especialización. Pero sí que hay patrimonios que están pendientes de estudio y análisis. Yo siempre lo digo, nuestro patrimonio, cuando hablo a mis alumnos en España, nuestro patrimonio bibliográfico común no está solamente en nuestra biblioteca, está disperso por el mundo. Entonces vamos a colaborar, vamos a cooperar para construir de alguna manera catálogos colectivos que permitan saber dónde está el patrimonio y que cuando tengamos dudas sobre cuántos ejemplares hay o dónde están, fácilmente cualquier investigador pueda encontrarlos con facilidad. Pero este problema se dará en Chile o lo tenemos en Perú igualmente. No hay un catálogo colectivo, aunque la Biblioteca Nacional del Perú abrió un catálogo colectivo, no recoge ni un 5% de lo que hay en el país, con lo cual no es un catálogo colectivo. Ese es el problema que tenemos. Perdón, voy a volver a meter cuchara. Porque yo participo en la Comisión de Patrimonio Bibliográfico de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Encuentro, para empezar, maravilloso que a alguien se le hubiera ocurrido armar esta Comisión de Patrimonio Bibliográfico, porque lo otro es de lectura, de género, de editoriales, no sé. Y siento que efectivamente, o sea, con nuestro caballo de batalla, básicamente es tener un catálogo colectivo. Pero para eso hace falta que nos escuchen, que tengamos fondos, que haya gente contratada para ello y bueno, estamos en pañales, pero por eso no vamos a dejar de perseverar. Tenlo claro, Marcela, y el resto. Gusto verte, Marcela.
Siempre es lindo verte y conversar, y siempre tus preguntas son tan difíciles como estimulantes, así que voy a hacer el esfuerzo de no responder tan mal. Y biblioteca similar a esta, concuerdo, esta es la joya de la corona, pero hay en otros espacios religiosos, pero más pequeñita. La misma biblioteca de San Francisco, las monjas de Santa Rosa, que son monjas dominicas, también tienen una biblioteca que yo quise ir a rescatar a Chillán, pero no me dieron los fondos. No, en Linares. Están en Linares y tienen libros desde 1500. Y claro, nosotros rescatamos el archivo de las monjas que está en custodia de la Universidad de los Andes y lo conservamos en el Archivo Histórico Dominico, pero falta el archivo de las monjas, la biblioteca de las monjas. La biblioteca de los obispados también es muy buena y es similar, pero no es tanto. Y se puede estudiar más o menos la biblioteca de los jesuitas porque fue desmembrada, pero por la expulsión, pero se puede reconstituir su historia y la colección con el inventario de las temporalidades. De hecho, Eduardo Gutiérrez, su tesis de máster fue sobre esa biblioteca y algunos libros de los jesuitas están en la Biblioteca Nacional y otros están en la biblioteca aquí mismo y así en la Biblioteca Franciscana, en el Archivo de la Merced también, pero están más chiquitas. De hecho, mañana en la UTEM vamos a dar una charla con Pedro y ahí van a ver sobre la Biblioteca de los Carmelitas Franciscanos. Eso, ya, solamente por esa parte. Y sobre tu pregunta, hay un autor que se llama Nunzio Ordini, que tiene un libro muy bonito que se llama Lo útil de lo inútil. Y ese libro me consuela. Porque cuando digo, oh, no me deben esta beca, no me deben este fondo, pero hay que seguir estudiando las cosas que para algunas personas son inútiles. Pero como Pedro mencionaba, y como aquí yo voy a citar otra persona también, como Spinetta decía, que la comida es para el cuerpo, la música es para el alma, yo estoy convencido que los libros son para el alma también, como decía la biblioteca. Y eso por una parte. Entonces, lo inútil es una defensa de las humanidades, pero el sesgo católico me parece una cosa que se puede resolver de una manera muy fácil, con documentos. Al ver estos registros de los lectores, uno se puede dar cuenta que lo que menos leían eran libros religiosos. Entonces, digo como, ya, el rollo aquí está en rescatar a la gente como nosotros. Bueno, eran religiosos, no como nosotros, pero bueno, lo similar es que me gusta el vino. Pero el rollo está ahí en que son gente común. No es Bernardo Higgins, no son estos grandes próceres que tienen estos monumentos a la Alameda. Son gente desconocida. Y en ese rescate me parece que claro, el sesgo religioso está bien, pero ellos no tan solo tenían intereses por lo teológico, sino que tenían intereses por la filosofía, por la brujería, porque aquí hay una colección de libros prohibidos que habla de brujería, de exorcismo, de masonería, que tenían mucho, que también fue muy consultada. Y claro, aquí se muestra lo humano de esta comunidad religiosa, pero ese humano me parece que merece la pena rescatarse porque nos muestra un mundo más amplio y sobre todo prácticas comunes. Aquí yo identifiqué los libros que leían los primeros estudiantes universitarios de Chile de 1622 hasta 1734. Y los estudiantes universitarios de esa época hacían lo mismo que hacíamos nosotros. Nos juntábamos en congresos y hablábamos y discutíamos. Rayábamos los libros, teníamos cuadernos, íbamos a defender una tesis, íbamos con los profesores, los seguíamos. Entonces, esas prácticas se pueden rescatar desde ahí. Y siento que con distintos métodos, con distintas metodologías, se puede rescatar y poner en valor eso. Porque justamente esto es la defensa de lo inútil, la defensa de la humanidad, la defensa de al final identificar los rasgos más humanos que dejamos en estos objetos, que en este caso serían los libros. Espero no haber contestado tan mal tu pregunta.
No, yo creo que la has contestado bastante bien y yo creo que en honor al tiempo y para que podamos pasar a la biblioteca, a verla no en fotos, sino en real, no en blanco y negro tampoco. Pasemos ahora a la biblioteca, así que les quería agradecer enormemente a Pedro y a Miguel. Un aplauso, por favor.